Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu presencia. Te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios hermoso, Señor, que se pasea en medio del pueblo, cuando hay un pueblo, Señor, que te anhela y que te adora. Y en esta mañana, Señor, que vengo a compartir tu palabra, Señor, sé conmigo, mi Dios. Sé mi Padre con mis palabras, que no sea yo, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable en esta mañana. Y ponga en nosotros, Señor, convicción de lo que tú nos hablas a cada uno de nosotros. Tú has traído a los que estamos aquí con un propósito. Y que nuestros oídos espirituales, nuestros corazones estén abiertos a lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Porque queremos adorarte y queremos alabarte. Queremos aprender de ti, Señor, de tu palabra. Y nos ponemos delante de ti, en el nombre precioso de tu Hijo, Jesús. Amén. Amén. El día de hoy se inicia lo que llamamos dentro del pueblo cristiano la última semana de la vida de Jesús. Y el día de hoy, domingo, recordamos la entrada triunfal o el Domingo de Ramos, ¿verdad? En algunas iglesias le dicen Domingo de Ramos o de Palmas, ¿verdad? Pero para nosotros es la entrada triunfal. Pero, ¿qué implicación tiene este evento para nosotros? Recordemos, y me voy a ir un poquito a la historia para explicarlos, para saber a dónde llegamos. Recordemos que la Biblia nos dice que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Amén. Pero a la vez era un pueblo rebelde que una y otra vez le dio la espalda a Dios. Y debido a su desobediencia, experimentaron mucho sufrimiento, ya que cada vez que este pueblo se apartaba de Dios, eran conquistados por pueblos que les oprimían. A pesar de todo este sufrimiento que experimentaron y debido a su desobediencia, Dios les seguía llamando y les seguía llamando al arrepentimiento, dándoles mensajes por medio de profetas. Pero ellos no se arrepentían. Tenemos, por ejemplo, en Jeremías capítulo 7, versículos del 23 al 26. Dios les hablaba y les decía, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Y vosotros me seréis por pueblo. Y les dijo, andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Pero no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Y a través del profeta Zacarías también Dios les hablaba. Y en Zacarías 7, 11 al 12 Dios les decía, pero no quisieron escuchar. Volvieron la espalda, taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. O sea, una y otra vez Dios le hablaba al pueblo y les decía, arrepiéntense, no se aparten de mí, porque yo quiero lo mejor para ustedes.
Pero una y otra vez el pueblo se apartaba y desobedecía y no escuchaban la voz de Dios por medio de los profetas. Los corazones del pueblo de Dios se habían vuelto duros como diamante y no oían las palabras de Jehová. Ellos mismos le dijeron a Dios, no te necesitamos. Le dijeron a Dios, no nos hables más. No queremos oír tu voz. Y debido a que ellos no quisieron escuchar, Dios dejó de hablarles. Dios podía haberse olvidado de ellos por completo. Dios podía escoger a otro pueblo menos rebelde y más dócil. Pero debido al pacto que Dios había establecido con Abraham y ratificado con David, no lo hizo. Y por amor a ellos. Pero dice la palabra en Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para salvarles. Dios no los había abandonado. Habían pasado 400 años desde la última vez que Dios había hablado con ellos hasta que nació Jesús. Y durante todo ese tiempo creció en ellos la esperanza de ser libres una vez más, la esperanza de un libertador. Porque estaban oprimidos y vivieron tantas cosas diferentes en esos 400 años cuando Dios no les había hablado. Cuando Jesús nace, encontramos al pueblo judío oprimido bajo el imperio romano. Y los judíos anhelaban la llegada de uno que tuviera poder para expulsar a los odiados enemigos que los regían. Por eso, cuando Juan el Bautista aparece en escena y llama a la gente al arrepentimiento y les dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Multitudes vinieron para bautizarse y para ser parte de ese reino que ellos pensaban que iba a ser, el que iba a ser establecido para libertarlos y derrotar a los romanos. Y efectivamente, Jesús venía a establecer un reino más poderoso que el romano, más poderoso que cualquier reino habido y por haber, un reino más poderoso que todos los reinos del mundo, el reino de Dios. Por 3 años, Jesús enseñó los principios de ese reino, confirmándolo con señales, con milagros y con prodigios. Escogiendo a 12 hombres para discipularles, enseñarles y enviarles a ser discípulos y compartir el reino. Durante todo ese tiempo, durante todos esos 3 años, hubo quienes se cuestionaron si Jesús era el tan esperado Mesías. Aún los mismos discípulos en ocasiones se cuestionaban. Pero Jesús, cuando empezó su ministerio, no quería revelar su verdadera identidad aún, pues no había llegado el tiempo para hacerlo. Él primero quería establecer los principios, hacer discípulos. Por eso, cuando Jesús fue a las bodas de Caná de Galilea y faltó el vino, y la madre de Jesús, María, le dijo que faltaba vino, Jesús le dijo, aún no ha venido mi hora. Aún no es tiempo que yo revele o se revele quién yo verdaderamente soy. Aún no. De hecho, leemos en los evangelios que en varias ocasiones, cuando Jesús sanaba a las personas, Él mandaba que no dijeran nada, que no revelaran quién lo había hecho. Sobre todo
cuando estaba entre los judíos. Él no quería atraer demasiada atención, ya que esto podía obstaculizar su ministerio. Si se revelaba él como el Mesías antes de su tiempo, entonces el pueblo iba a querer tomarlo y proclamarle líder e iban a querer levantarse en armas y sublevarse contra el imperio romano. Y no era eso lo que él quería. Por eso es que él decía, todavía no digas nada. Y él se escabullía, no quería que lo tomaran como el líder, porque no era eso lo que él quería hacer, que se sublevaran. De hecho, los únicos que trataron de que eso sucediera fueron los demonios, ya que ellos sabían quién era Jesús. Por lo que constantemente Jesús, cuando ellos se rebelaban, les mandaba callar. Como por ejemplo con el endemoniado gadareno. Y cuando llegó Jesús con este endemoniado, los demonios le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Ellos sabían quién era Jesús. En Lucas 4, 33 y 34, leemos que en una ocasión Jesús estaba en la sinagoga y había ahí un hombre con espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, ¡déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Los demonios sí sabían quién era Jesús y querían darle a conocer para interrumpir su ministerio, para que la gente lo viera y lo tomara como el líder y se levantara en armas. Lo hacían para estropear el plan de Dios. Por eso Jesús les decía, callen, callen. Les mandaba callar, porque aún no había llegado su hora. Hasta un día, como hoy. Gracias, Padre. Jesús, como muchos judíos, se dirigió a Jerusalén después de 3 años de ministerio, como un día como hoy, para celebrar la fiesta de la Pascua, porque Él lo hacía. Y como era su costumbre, cuando Él venía a Jerusalén, Él se hospedaba en Betania, en casa de Marta y María, de sus amigos, las hermanas de Lázaro. Aparte, había tanta gente que era bueno tener amistades donde quedarse, ahí en Betania. Y sucede algo muy interesante durante su última estadía con ellos. Juan capítulo 12, versículo 3, nos habla de este tiempo. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. El perfume de nardo puro es un perfume muy caro. Casi costaba el salario de todo un año. Era un perfume, era algo muy delicado. Pero María, en esa ocasión, la última ocasión en que Jesús estuvo en su casa, ella, guiada por el Espíritu, tomó ese perfume. ¿Cuánto no habrá ella ahorrado para comprar ese perfume? Y guiada por el Espíritu, quebró la vasija donde estaba y con ella ungió al Maestro.
ungió los pies y ungió a Jesús. ¿Sabes que en ese entonces se ungían solamente 2 personas? Se ungían a las personas que habían muerto, ungirlas con aceite, pero también se ungían a los reyes. Y María, sin darse cuenta, pero guiada por el Espíritu, ella hizo lo que tenía que hacer, porque Jesús iba a morir como el cordero del sacrificio, pero también iba a ser proclamado rey. Jesús, cuando los discípulos le dijeron, les dijo en Juan 12:7, déjala, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y desde ese día, desde ese momento, cuando Jesús se levantó, tenía ese olor, un olor de rey, un olor de victoria, pero también de sacrificio y de muerte. Jesús fue ungido como el sacrificio y como el rey. Y en Juan, seguimos adelante, en el versículo 9, sale Jesús de casa de sus amigos y lleva ese olor. Y sabes que ese olor de ese perfume de nardo quedaba con ellos por días. Era tan fuerte y tan rica esa fragancia, esa unción que les quedaba por días. Por días se podía oler el perfume. Y en Juan 12:9 leemos que gran multitud de los judíos supieron que Él estaba ahí, que Él había venido y que estaba ahí en Betania, que había venido a la fiesta. Y luego dice algo interesante que quiero que pongan atención. Y dice, y vinieron los judíos, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien habría resucitado de los muertos. Fíjense bien, los judíos habían venido no solamente por Jesús, sino por las señales, para ver a Lázaro, a quien él había resucitado de los muertos. Y en el versículo 18, más adelante, por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Fíjate lo que nos dice. Por lo cual también había venido la gente a recibirle. ¿Porque era el rey? ¿Porque era el Mesías? No. Dice, porque había oído que él había hecho esta señal. Y Mateo 21 nos da un poco más de luz. Porque este pasaje de la entrada triunfal encontramos en los 4 evangelios. Y cada uno nos va a dar luz diferente. Vámonos a Mateo 21. Cuando venía Jesús, la gente estaba ahí por la Pascua, pero también la gente estaba ahí porque era curiosa, porque querían ver a Lázaro, querían asegurarse de la señal que Jesús había hecho. Y cuando Jesús sale de Betania, cuando se acerca a Jerusalén, dice, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Y Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os quiere decir algo, dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Acuérdense que Mateo, como está, es un evangelio escrito a los judíos, y Mateo quería asegurarse de que los judíos sabían que Jesús había cumplido con toda la ley y con las profecías de él. Escribe la profecía que se cumple cuando Jesús hace esto.
Por eso dice, para todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Pero fíjate lo que dice, viene tu rey. Él venía ungido ya como el rey. Y luego después en el versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Los discípulos conocían la profecía. La gente que estaba, los judíos, conocían la profecía. Ellos sabían que había una profecía diciendo que el rey iba a entrar a Jerusalén montado sobre una asna. Y cuando un rey entraba de esa manera, venía en paz, venía en victoria. Ellos sabían. Versículo del 8 al 11. Seguimos leyendo y dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba delante, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, sana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Ellos estaban viendo a un rey que entraba y se preguntaron, esta es la hora. Ahora sí Jesús se reveló. Ahora sí dejó que dijeran, bendito el Hijo de Dios. Él no dijo que se callaran. Pero ellos pensaron que era el líder que ellos estaban esperando, que los iba a librar de los romanos. No se acordaron de todas las palabras que Jesús habló, de todos los principios que Él enseñó por 3 años, para establecer su reino, para ser su discípulo. Y decían, hosana, Dios sálvenos, salve, Hijo de David, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Salvación de las alturas. Ellos estaban diciendo, ahora sí. Llegó nuestra hora, viene nuestro rey, oliendo, ungido, listo. Pero luego, en Lucas 19, perdón, estamos ahí todavía, versículo 10, no hemos terminado. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús. ¿El qué? El profeta de Nazaret de Galilea. No el rey, el profeta de Nazaret de Galilea. Y luego en Lucas 19:37, ahí está Jesús. Dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces. Oh my God. ¿Por qué? Por todas las maravillas que habían visto. Por todas las maravillas que habían visto. Y Marcos 11:10 nos dice que la gente decía, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Bendito el reino de nuestro padre David. O sea, ellos reconocieron la profecía. Reconocieron la profecía. Pero la gente venía para ver a Lázaro. La gente venía y decían que era un profeta. Aún sus discípulos daban voces por las maravillas que habían visto.
Pero ¿quién había dicho que él era el rey? ¿Quién decía que él era el Mesías? ¿Alguien? Lucas 19, versículo 41 al 44. Cuando llegó Jesús cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿No te diste cuenta, Jerusalén, quién yo era? Por eso Jesús lloraba, porque él sabía que esa gente que clamaba Hosana y con palmas, y le ponían ahí palmas para que él pasara, realmente no sabían quién él era. Estaban ahí por lo que él había hecho, por las maravillas, por los milagros, por el pan que les había dado. Pero verdaderamente no conocían quién él era. Conocían la escritura, pero pensaban que era un líder que se iba a levantar, un profeta, para acabar con los romanos. Lo alababan, pero al paso de los días de esa semana, se dieron cuenta de que Jesús no armó un ejército, no levantó generales, ni coroneles, ni soldados, y lo empezaron a negar. Y empezaron a querer hacerse a un lado otra vez, a negarlo. Y esa misma gente fue la que después dijo: crucifíquenlo, porque no es lo que nosotros pensamos. No es quien nosotros pensamos. Por eso Jesús les había dicho cuando él lloró: no conoces, no sabes, tus ojos no pueden ver, están vendados. Y esos mismos que le gritaron: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, eran los que lo crucificaban. Porque ellos no entendían lo que ahora nosotros entendemos, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ellos no lo entendieron. Pero déjame decirte, el día de hoy, tristemente estamos igual. Hay algunos que nos llamamos cristianos, que venimos a Jesús por lo que nos da, porque nos ha sanado, porque nos ha bendecido, porque nos da de comer, pero no por quien Él es. No somos diferentes. No somos diferentes. No lo conocemos a Él. Venimos a Jesús y Jesús no está mal. Él nos quiere bendecir. Él nos quiere sanar. Él lo hizo y lo seguirá haciendo. Pero Él quiere que le reconozcamos por quien Él es. No cometamos el mismo error que cometió el pueblo judío, que cometemos todo el tiempo. Cuando las cosas van bien, Señor, y cuando tú provees, te sigo. Pero cuando las cosas van mal, Señor, y estoy pasando por prueba, me alejo. Porque solamente te busco por las señales, no por quien tú eres. Tenemos años en el Evangelio
Y nos pasa lo que a los discípulos, que también se confundieron y huyeron cuando a él lo arrestaron. Estamos iguales, iglesia. Estamos iguales. Y el día de hoy, que estamos recordando la entrada triunfal, Jesús viene con unción. Sentimos su presencia cuando le adoramos. Él viene cabalgando. Él viene con paz. Él viene para pasar tiempo con nosotros. Y nosotros le negamos. Estamos igual que los judíos. Le decimos: Señor, te alabo, te exalto. Pero cuando Dios no hace como yo quiero, cuando Dios no hace lo que yo quiero, cuando yo quiero como yo quiero, y tengo que pasar tiempo con Él, crucifícalo. No quiero ese Jesús. No quiero ese Jesús. Yo quiero el Jesús a mi manera. Así estaban los judíos. Yo quiero el Jesús que venga a ser, que me liberte a mi manera. Pero no es a mi manera. No es a mi manera. Por eso muchos estamos no estancados, como nos enseñaba Jorge, sino vamos caminando para atrás. Y así lo dijo el Señor en las profecías. No van para adelante, van para atrás. Y cuando un día conocimos la gracia de Dios, cuando un día vimos lo que Él hizo en nuestras vidas, el milagro de sanarnos, el milagro de darnos vida, propósito. En lugar de escuchar los principios y seguir la palabra y obedecerle y pagar el precio por seguirle, yo quiero hacer a Jesús a mi manera. Yo quiero que Él me bendiga, pero yo no quiero leer la palabra. Yo quiero que Él me bendiga, yo quiero que Él me prospere, pero no estoy dispuesto a orar ni a ayunar. Yo quiero que Jesús se manifieste en mi vida. Yo quiero que Él, yo quiero. Pero ¿qué quiere Él? ¿Qué quiere Él? Y Él esta mañana, precioso, se está pasando por aquí igual. Todos los días, cada domingo que nosotros venimos y le adoramos, Él viene. Y Él nos dice: ¿quién crees tú que soy yo? Y Él llora también cuando nos ve. Cuando nos ve que estamos tan lejos de Él. Y me duele porque su espíritu se contrista cuando nosotros no sabemos quién Él es en nuestras vidas y no nos reconocemos como el Rey soberano de nuestras vidas. Y hacemos lo que nosotros queremos. Tenemos un pie en el mundo, o casi todo el cuerpo. Pero me llamo cristiano. Nosotros hemos sido escogidos. Escogidos, iglesia. Tú podías estar en el pan, en el mundo, allá afuera, pero estás aquí porque Dios te escogió. Porque Dios nos escogió. Porque Dios nos separó. Porque en su misericordia y en su amor nos ha apartado. Como escogió a sus 12 discípulos. Para hacer de nosotros vasos útiles. Para amarnos. Para que su presencia esté con nosotros. Para guiarnos cada día de nuestra vida. Porque Él conoce mejor que nosotros lo que nosotros necesitamos. Para estar a nuestro lado, para ser nuestro amigo.
para posar en nuestro hogar como lo hacía con Marta y María, para que estemos a sus pies deleitándonos. Hemos sido llamados y apartados, pero muchos de nosotros no hemos entendido el llamado que nos ha hecho. Y estamos como los judíos y estamos como esa gente que venimos para ver las señales que hace, pero no por quién Él es. ¿Quién es para ti Jesús hoy? ¿Quién es para ti? ¿Él es el rey de tu vida? ¿O es un profeta más? ¿Quién es? Porque el día de hoy es un día de cambio. El día de hoy el Señor quiere pasar y quiere que nosotros tomemos la decisión. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es para ti? Vamos a tener que negar muchas cosas, sí. Pero ¿sabes una cosa? Hay más gozo en su presencia, hay más gozo sirviéndole a Él que lo que el mundo te puede ofrecer. Que lo que el mundo te puede ofrecer. Yo en lo personal no cambiaría y mi esposo tampoco. Servir a Dios es lo más hermoso que hay. Es el jefe más precioso que hay. El que da mejor pago. El que te lleva a experimentar cosas más grandes. En mi vida, hermanos, en mi vida hubiera yo pensado que iba a agarrar un micrófono para alabarle a Él. En mi vida. Pero en su amor y en su misericordia Él tomó este vaso. Y este vaso le dijo, tú eres el rey. Tú eres el rey. Y te amo no por lo que puedes hacer, sino por quien tú eres. Por quien tú eres. Y lo que Dios me ha llevado a experimentar. Y lo que el Señor nos ha llevado a hacer. No hay pago. No hay cosa que el mundo me pueda dar a mí que yo quiera, ni que mi esposo quiera. No hay. La fama, esa es pasajera. El que te digan, el que quieras tú que la gente te admire, eso es pasajero, eso no sirve. Porque al que deben admirar es al Señor, no a nosotros. Porque el don que Dios nos da viene de Él. Porque todo lo que tenemos proviene de Él. Nosotros no somos más que instrumentos en sus manos. Solo sus siervos. Solos sus siervos. Porque digno eres tú. Así es. Digno eres tú. Todo fue hecho por ti. Yo fui hecha para ti, para darte la gloria. ¿Quién es Jesús para ti el día de hoy? ¿Quién es Jesús para ti el día de hoy? ¿Vas a dejar que esta semana sea otra semana como cualquiera otra? Mejor me voy de pachanga, ¿verdad? Que está bien que te vayas con tu familia, está bien. Pero cuando el mundo nos aparta de Dios, ahí está mal. No vengo a la iglesia porque ahí está el río tan rico. No vengo a la iglesia porque es que me invitaron a no sé dónde. Y cuando pones en la balanza, ay, pues el río está más padre que la iglesia. ¿Quién es Jesús para ti? Si verdaderamente hacemos a Jesús nuestro Rey y nuestro Señor, tu vida va a cambiar. Te va a enseñar cosas grandes y secretas que tú no conoces. Te va a llevar en el Espíritu a tener un discernimiento donde Él te va a guiar a las cosas que Él quiere.
Tu matrimonio va a ser algo hermoso. La gente del mundo dice, el matrimonio es un infierno, que no es cierto. En Dios no lo es, ¿verdad, papi? No lo es. No lo es. ¿Que hay cosas que hay que arreglar? Sí. Pero es lo más hermoso. Todo lo que el mundo te dice no es cierto. Las cosas de Dios son las más hermosas. Él es el más precioso. No hay mucho que hablar. Yo no tengo nada que decir. Es el Espíritu el que pone convicción en nosotros. Por eso esta mañana, hermano, yo te hago la pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Por qué le buscas? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Para ver las señales que Él hace? ¿O para buscarlo a Él? Porque Él es el Rey. Porque Él es el Rey. Por eso esta mañana es algo corto. Mensaje corto. Pero el Espíritu nos está hablando. Señor, pon convicción en mis hermanos, como has puesto convicción en mí. Tú eres mi Dios, el Rey. Tú entraste ungido para ser rey y eres el Rey, Señor. Tú estás, Padre Santo, reinando con poder, mi Dios. Y te presentaste, mi Rey. Te presentaste como el sacrificio y te presentaste como el Rey. Ahí sí declaramos, mi Padre, que tú eres el Mesías, que tú eres el Rey, mi Señor. Y venimos y decimos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. En esta mañana te adoramos y te alabamos. Y la pregunta que el Espíritu nos hace esta mañana es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Vas a ser como los demás y venir a la alabanza y adorar y poner palmas y luego decirle crucifícale? ¿O vas a ser un genuino hijo de Dios? Que cuando el Rey viene, tú le adoras porque es el Rey. Tú le alabas porque es tu Rey. Porque lo conoces y Él te conoce a ti.